necio, como dice. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Ayer platicábamos con usted sobre esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia en torno a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual le permite congelar cuentas bancarias sin la participación directa o inmediata de un ministerio público, por ejemplo, y de otros actores en una investigación. Esto ha generado ya polémica en México. Algunos consideran que se le da un superpoder a la UIF, otros señalan que es necesario para combatir el lavado de dinero. Vamos a platicar al respecto con mi querido Isaac de Paz, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto, querido doctor, hasta Francia, donde andas ahorita llevando a cabo diversas actividades académicas y por eso te agradezco muchísimo que nos acompañes. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues aquí con mucho gusto, estimado Jesús, y a tu público les saludo. Efectivamente, estoy en la Sorbona, estoy adscrito al Centro Europeo de Derecho Internacional, es un centro de investigación de la Sorbona, y pues aquí estaré un par de meses haciendo investigación sobre cuestiones ambientales, cambio climático y justicia pues social. Básicamente en eso, pues me da mucho gusto la confianza de tu público y pues aquí listo para las cuestiones constitucionales de México, por supuesto. Oye, querido amigo, pues de entrada te preguntaría, ¿cuál es tu primera reacción en torno a este tema? ¿Cómo ves tú esta decisión que se está tomando? ¿Si es un superpoder el que se le da a la UIF? ¿No lo es necesario? ¿Cómo lo vamos entendiendo? Mira, Jesús, la verdad es que el tema es un poco viejo ya, lleva en discusión judicial alrededor de, serán 10 años o más o menos unos 8 de manera contundente y en los últimos 5 se han incrementado muchos amparos en contra de esta facultad que tiene la UIF. A partir de que se reformó la Ley de Instituciones de Crédito en el 2022, se fijó ya un procedimiento para, de manera anticipada, de forma, digamos, previsora o cautelar, como se le llama en el derecho procesal. Una medida cautelar es una determinación de una autoridad para proteger ciertos bienes jurídicos o evitar que se corrompa, digamos, el sistema legal. Eh, Se fijan este tipo de medidas en general. Ahora, en particular, lo que la UIF está adquiriendo, yo no diría que es un superpoder, pero sí es una facultad que tiene para, pues como su nombre lo dice, congelar las cuentas, evitar que una persona siga haciendo uso de sus recursos que tiene dentro del sistema bancario y financiero. Ojo, solo está hablando del dinero que tiene una persona dentro del sistema bancario. Y este tipo también de medidas, otros organismos o unidades del mundo lo tienen. Eso no es exclusivo de México. Lo tienen en Estados Unidos, lo tienen en la Unión Europea. Hay directivas desde hace muchos años, unos 20 años, muy claras que por distintas razones, incluso por una razón muy subjetiva y discrecional como es el terrorismo, actúan de manera cautelar y congelan cuentas de cualquier persona del mundo que entre a territorio europeo, por ejemplo. Entonces, volviendo al tema de México, yo no diría que es un superpoder, porque un superpoder sería que le dieran esta facultad de manera amplia y sin reglas claras. Lo que la Corte ha dicho respecto del artículo 116 bis es que no se deja en un estado de indefensión a la persona, porque es un procedimiento de los que se conoce en el derecho como procedimientos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una medida de la autoridad, pero el justiciable, la persona afectada, tiene derecho a una audiencia, a ofrecer pruebas, a acreditar que él no está llevando a cabo este tipo de operaciones sospechosas. Eso es en lo que dice el artículo. No dice que en cualquier momento a ti o a mí nos van a congelar nuestro dinero y que ya no vamos a poder acceder a él y que pues veto a saber para cuándo nos lo van a descongelar. Lo que, lo que dice la Corte es las reglas que están ahí para que la UIF proceda son constitucionales.
Es decir, cuentan con plazos, cuentan con tiempos, cuentan con medios probatorios para que la resolución pueda modificarse, revocarse a favor, en todo caso, del justiciable, de la persona que tiene la cuenta congelada. Entonces, eso es en general, Jesús, lo que te podría decir jurídicamente. Ahora, el tema del lavado de dinero en México, pues tiene muchas, digamos, directrices. Hay gente en México, y me recuerdo una persona que en aquel tiempo era joven, que es hija de un político de Sonora, o sea, la hija de Malifao Beltrones, que resulta que tenía pues un negociazo, ¿no? De joyas en Polanco, y que movía mucho dinero, y que pues, por acá en Andorra le congelaron 50 millones de pesos, ¿no? Su equivalente en euros. Entonces, este tipo de medidas está enfocado en ese tipo de perfiles, o sea, perfiles muy sospechosos, perfiles que indiciariamente, pues es poco creíble que a su corta edad o en otra edad que tengan, pueden realizar este cúmulo de operaciones, sobre todo cuando son personas que no han sido empresarios o empresarias toda su vida, que de repente tienen mucho dinero y que de repente empiezan a mover en el sistema financiero, pues transacciones de 100 millones de pesos, de 50, de 30. O sea, sinceramente, hay muy poco margen de que a una persona común le puedan congelar su cuenta, ¿no? O sea, yo creo que la mía nunca, yo creo que si la ven, hasta me van a depositar ahí para que tenga un poco más, ¿no? Entonces, Jesús, el debate ciertamente es árido porque se habla de restricción de derechos y ya sabes, los medios chayoteros y algunos opinólogos pues hacen pasar este tipo de notas de la Suprema Corte junto con la UIF como si a todos los vecinas de por ahí nos vayan a congelar nuestras cuentas, ¿no? Cuando en realidad el tipo de operaciones que se hacen, el rastreo es a perfiles que rebasan o que cumplen con ciertas condiciones de movimientos económicos dentro del sistema financiero. Y pues claramente, pues no es para gente que andamos ahí mandándole 2,000 pesos a la pensión ahí familiar o cositas así, ¿no? Un retiro en efectivo de 500 pesos para el súper. Entonces, no, Jesús, la verdad es que hay mucha desinformación. Creo que la medida es necesaria. Ciertamente hay una restricción, pero la gente que padece la medida en todo caso, o que la va a padecer, que la va a sufrir, pues tiene derechos, ¿no? Tiene modo de ofrecer pruebas, modo de impugnar y pues manera de revocar. O sea, que no es un derecho absoluto de la UIF, no es una superfacultad de la UIF, es simplemente una facultad administrativa que tiene la UIF como muchas otras autoridades tienen este tipo de facultades. Y voy a poner un ejemplo quizás hasta burdo, ¿no? O sea, por ejemplo, los ayuntamientos. Tú estás construyendo y estás transgrediendo las normas de construcción, van y te clausuran. Y te dicen, aquí no puedes construir, aquí no puedes abrir una ventana porque estás invadiendo la calle, no tienes permiso de construcción y te clausuran. Es decir, te restringen tus derechos. Y no puedes y hazle como quieras. Y si rompe los sellos, una multa. Entonces, hay muchas medidas administrativas que son restrictivas. O sea, entonces, no es verdad que la Suprema Corte esté avalando medidas autoritarias. Creo que es una medida que en lo posible y en lo inmediato robustece las facultades de la UIF y sí esperemos que la UIF siga funcionando como lo ha hecho con la 4T, como un órgano técnico de rastreo de operaciones sospechosas y un órgano administrativo que pues intenta prevenir el lavado de dinero. Eso es, porque antes, según se conoce de manera periodística, en el sexenio de Peña Nieto sobre todo, la UIF era usada por la Consejería Jurídica de la Presidencia para, pues, casi extorsionar a gente que tenía este tipo de operaciones. Y iban y le decían, mira, sabemos que estás haciendo esto, pero ¿qué onda? Ponte la del Puebla, como dice la gente, y pues ahí lo dejamos, ¿no? O sea, se usaba ciertamente para andar extorsionando. Esto, desde luego, hay bastantes reportes periodísticos al respecto, pero en este sexenio la UIF está teniendo una visión más técnica
desde Santiago Nieto hasta después, con el licenciado Pablo Gómez, tuvo siempre esa visión técnica administrativa de un órgano verdaderamente de control financiero, Jesús. Y esto ayuda a romper, ya en parte nos decías, querido, estas resistencias o estas incluso malas artes que de repente te topas con que si ya liberaron tal cosa, liberaron aquello, y empiezas como a acercar también esas opciones. Sí, lo que sucede es que había mucha corrupción en muchas unidades administrativas, llámese la UIF, llámese Contraloría, llámese órganos eh, administrativos que ni siquiera a veces conocemos, ¿no? O como los tribunales administrativos o el Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal. Y ahora que se está conociendo más el papel de este tipo de órganos administrativos o judiciales, pues eh, quizás a muchos no les conviene porque el sistema se alimentaba de este tipo de corrupción, de este tipo de trampas y tranzas que se hacían tras bambalinas y que ciertamente se pusieron ahí este tipo de órganos para favorecer la transparencia, la rendición de cuentas, pero resulta que todo eso lo usaron para enriquecerse unos pocos, ¿no? Entonces, ahora que la UIF tiene un papel más protagónico, más técnico, que ni siquiera es político, sino que es un órgano administrativo, eh, sí, con un nivel de escrutinio alto a esos perfiles, pues bueno, que se preocupen los multimillonarios nuevos, ¿no? Que se preocupen la gente que anda haciendo operaciones con recursos de dudosa procedencia y que hace alianzas con cárteles o hasta con los propios bancos. Y esa es la crítica que sí quiero señalar, ¿no? O sea, muchas veces también se habla de los particulares, de que somos los particulares quienes propiciamos las corruptelas, pero el sistema bancario las facilita. Entonces, pues me gustaría también que los bancos tuvieran este sometimiento a rendición y control de cuentas, porque pareciera que nunca he visto un gerente de un banco pues ser imputado. O sea, salvo el caso aquel de Baja California, que hay dos funcionarios bancarios ahí imputados por una cuestión de unos recursos del gobierno de Baja California, por el caso de Jaime Bonilla. Otros asuntos, Jesús, no sé si tú recuerdes, corrígeme, pero yo no he visto nunca rendir cuentas a un directivo de HCBC, de Banorte, de BBVA, de Santander. Bueno, dirá la gente, es que nunca cometen ningún delito, es que son bien honestos en el manejo del sistema financiero. Ojalá, ¿verdad? Pero también me gustaría ver controles y sanciones a los bancos o a agentes dentro del sistema financiero que suele facilitar este tipo de operaciones también. Jesús, porque no seamos ingenuos. Estas operaciones se dan con el aval de ellos, porque ellos se dan cuenta. O sea, si se dan cuenta cuando yo abro mi aplicación en un lugar que no estoy en mi casa, la app me manda un mensaje y me dice, oiga, usted no está en su casa, aquí, esta red de internet a la que está accediendo es pública, por lo tanto, le sugerimos que le vamos a bloquear la aplicación. Y te la bloquean, ¿eh? Así, hasta que hagas una llamada y bla, 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 ¿no? Entonces, también me gustaría que avanzáramos hacia allá, ¿no? Hacia una rendición de cuentas del sistema bancario, porque no hay ahora mismo un sistema robusto de que la ciudadanía o los usuarios del sistema financiero tengamos conocimiento de que confiemos plenamente en nuestros funcionarios bancarios. Jesús, así que me gustaría que hacia allá avanzáramos también. Ese punto que tocas, efectivamente, el de los funcionarios bancarios, todo este entramado, que como bien dices, pues si se llevan a cabo estas acciones es porque no se quieren alertar, ¿no? O se hacen como que el chinito, nada más en un momento dado. ¿Qué nos falta aparte de de ese camino, me quedo, Isaac, por precisamente enfrentar este tipo de ilícitos como es el lavado de dinero? Pues yo creo que esa es la parte que nos hace falta. Obviamente, con esta decisión de la Suprema Corte, la UIF va a poder ya caminar en firme en los procedimientos que va a ir impulsando y también que se sepa que la gente que pudiera ser objeto de este tipo de medidas restrictivas tiene, tiene el derecho de impugnar y de ofrecer pruebas y de ser escuchado, ¿no? O sea, tampoco es una decisión absoluta o por todo el tiempo y que no se puede impugnar.
Entonces, eso es lo que hace falta, conocer más el trabajo de la UIF, apoyarlo y bueno, que el sistema financiero, con sus propios controles que hasta ahora ha tenido y seguirá teniendo, pues participe en la prohibición, en la inhibición o en la denuncia del lavado de dinero. Yo creo que la cultura dentro de los sistemas financieros debe ir hacia allá, ¿no? O sea, pero esto pues claro que depende de esas empresas que tengan compromisos verdaderos, decálogos o códigos o reuniones más concretas, gubernamentales, y también con ONGs, también con la sociedad, para que confiemos en nuestro sistema financiero, ¿no? Y no desconfiemos de que son sistemas que también propician a veces el lavado de dinero. Yo creo que hacia allá tendríamos que ir, Jesús. Mi querido Isaac de Paz, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia, Jesús, y pues ya sabes, a la orden, cuando sea posible con los horarios, y pues yo con mucho gusto siempre participo contigo.